sobre el tema que voy a platicar, porque te dieron un sobre. Ese sobre, Estados Unidos, gracias a Dios por este país, te da la oportunidad de que todo lo que das de diezmos y ofrendas pueda ser deducible de impuestos. Entonces, dáselo a su preparador de taxas y él le va a decir cómo aplicarlo. Pero es una bendición poder, independientemente del beneficio que puedas obtener, poder obedecer a Dios, en el sentido de que Dios estableció principios como el de la fe. Uno no puede ser salvo sin fe. Para ser salvo tienes que ser fe, tienes que tener fe. Otro principio es el de no matarás, por ejemplo. Imagínate que no existiera ese principio, pues fuera un caos. Y hoy vamos a hablar, el tema se trata de los tres enemigos de la administración. Nosotros como siervos de Dios somos administradores. Entonces tenemos que tener cuidado. Un administrador está vigilante de cualquier enemigo que pueda venir a dañar tu administración. Porque Dios quiere que seas fiel. Él es fiel. Y Dios quiere que seas fiel en el sentido de entender que lo que tenemos, fíjate, tenemos tres cosas. Apréndete esto. Las tres T's. No es la 4T, es las tres T's, ¿no? Tampoco es tortas, tamales y tacos. No, no. Y eso ya es porque tienes hambre a lo mejor. Pero ahorita nos vamos. Vamos a hablar de este tema. Habla de talentos, tiempo y tesoros. Tesoros, pues es el recurso, el dinero, ¿verdad? Entonces, el talento que tú tienes lo aplicas durante un tiempo en tu trabajo y con eso obtienes dinero. Cuando le das ofrenda o diezmo al Señor, pues lo que estás haciendo es dándole tu vida, parte de tu vida. Y toda tu vida es del Señor, quiero que sepas. Así debemos de entenderlo. La persona que no lo entiende, pues tiene problemas, ya sea con Dios, pero una vez que le dice al Señor, pues yo quiero entregarte mi vida, el Señor Jesucristo viene a tu corazón, perdona tus pecados, y tú eres ya otra vez de Él. Digo otra vez porque nosotros somos de Dios desde que nacimos. Él nos creó. Nosotros somos de Dios todos los días porque Él nos sustenta. Ya son dos cosas por las que somos de Dios. Si Dios no quiere, simplemente tu corazón no late o no percibes aire y no duras mucho. Pero por esas dos razones somos de Dios, porque Él nos creó y porque Él nos sustenta. Pero cuando nosotros tuvimos pecados, ¿cuántos de aquí no tienen pecado? Levante la mano si no tiene pecado. Bueno, es ese, el que levantó la mano, que ya saben quién es, ese está pecando porque está diciendo mentiras. Entonces ese es otro pecado, levantar la mano por eso. Pero bueno, todos pecamos y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación de Dios. Cuando estamos separados de Dios, necesitamos para tener vida estar con Dios, porque esta vida no nos va a durar mucho. Y entonces, por esa tercera razón, porque nos creó, porque nos sustenta y porque nos salvó, Cristo vino a quitar el pecado. Ese pecado que hemos cometido todos, que nos separa de Dios. La solución fue una ofrenda preciosa, la ofrenda más grande y más maravillosa que pudo haber dado Dios. Una ofrenda por el pecado que se llama Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron nuestros padres, ellos estaban separados de Dios. ¿Y sabes cómo Dios los volvió a arreglar? ¿Cómo volvió a resolver el problema? Con un sacrificio, con una ofrenda. Y dice la palabra de Dios que en el momento que pecaron se dieron cuenta de su pecado, porque también eso que hicieron les daba la capacidad de saber el bien y del mal. Y entonces, una vez sabiendo el bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. No podían vivir con ese pecado. No podían ya ser igual que antes. Y entonces el Señor por lo pronto vino, prometió que iba a haber un Salvador, pero mientras venía ese Salvador, dice que hizo un sacrificio. Bueno, no dice que hizo un sacrificio, dice que vistió a Adán y Eva con pieles de animales.
Adán y Eva se vistieron con su capacidad, ¿verdad? Se pusieron hojas de higuera. ¿Alguien ha cortado una hoja de higuera que le sale blanquito? Y ese blanquito, si se lo unta en una parte de la piel, pica, le da comezón. Imagínate dónde traían las hojas estos muchachos. Bueno, entonces vino el Señor y les quita las hojas. Y por medio de una ofrenda, de un sacrificio de animales, porque pues ni modo que les quitara la piel a los animales y anduvieran los animales sin piel, hubo sacrificio. Y de ahí, eso es el sacrificio, era un símbolo recordatorio de que el Señor nos iba a salvar. Eventualmente, ustedes saben la historia de lo que acabamos de festejar, de la Navidad, que la Virgen concibió a un hijo y ese hijo murió en la cruz y fue perfecto y fue la promesa cumplida de aquel primer sacrificio. Y desde entonces se hacían sacrificios tanto por el pecado, que nosotros no podemos hacer ninguna ofrenda por el pecado, ¿sabes? La única manera, o sea, hay gente que te dice, no hombre, tú ve a la iglesia y da, y ya el Señor te perdona. No, no se vende la sangre de Cristo, es tan preciosa y tan maravillosa que nadie te puede decir que tú diezmando y que tú ofrendando vas a ser salvo. No. Entonces, si no recibí sobre, ¿por qué no di nunca a la iglesia? ¿Soy salvo, pastor? Pues la Biblia dice que sí, que somos salvos por la fe en Cristo. Así es de que a lo mejor eres salvo, pero no vas a ser próspero. De eso se trata. No te podemos engañar. O sea, yo no puedo pasarme el año, por eso siempre uso el primer año porque no predico mucho de esto. No me vayan a confundir con los de la prosperidad y que nosotros nos encanta el dinero y por eso estamos aquí. No, no, yo estoy aquí por obediencia al Señor. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que tú no, y yo no tenemos nada. Todo es de Dios. Pero Dios espera que tú reconozcas a Dios. Y eso es la buena administración. ¿Qué administramos? Si tú no tienes nada, administras lo que Dios te da, la bendición de Dios que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué bendición de Dios tiene? ¿Qué te dio Dios? Dios te da tiempo, te da dinero por medio de tu trabajo, te da talento para hacer ese trabajo y para servir a Dios también en la iglesia. Y bueno, la bendición de Dios se consigue agradándole a Dios. La palabra de Dios dice que no hay otra manera de tener bendición más que tener una dádiva de Dios. Porque la única bendición que te puede dar felicidad y que no te va a dar tristeza es la que viene de Dios. Habrá bendiciones que alguien se ganó por ahí un sorteo de lotería o algo, y a la vuelta del tiempo, pues ya se divorcia o se muere porque se excedió en tantas cosas. Y bueno, ¿qué bendición es esa? Pues Dios te da bendición. La bendición de Dios no entristece. La bendición de Dios se consigue agradándole. Eso es, conseguir bendición de Dios es cuando tú agradas a Dios. Pero la abundancia de Dios se consigue obedeciéndole. Eso es lo que dice Deuteronomio 28 y 29. Si obedecieres a Dios vas a tener mucha bendición. Si no obedeces a Dios vas a tener mucha maldición. It's up to you. Depende de ti. Dios bendice al que da alegremente, al que reconoce alegremente a Dios y al que agradece alegremente a Dios. ¿Por qué digo reconocer y agradecer? Porque eso es, diezmo es reconocer y ofrenda es agradecer. Si tú puedes ver la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, habla de lo mismo. Dios, de hecho, te dice, pruébame en esto. Es la única manera donde Dios dice que lo pruebes a Él. La palabra de Dios dice que no tentarás al Señor tu Dios. Pero en ese sentido, Dios te invita a que hagas la prueba. ¿Por qué? Porque Dios yo no le voy a cobrar el diezmo a alguien. Eso no existe. O sea, hay gente que lo hace, pero pues está actuando mal. O sea, Dios quiere que tú alegremente vayas y des. Porque es un principio, el principio del diezmo y de las ofrendas está presente en toda la Escritura. Te lo digo porque hay gente que dice que no, que eso ya no es para la actualidad.
¿El principio de respirar estará actualmente vigente? Pues respirar para vivir. Pues es el mismo. Los principios son elementos o cosas que hace Dios que trascienden a todos los tiempos. Siempre es igual. Eso no cambia. El hombre no cambia. El pecado pues, no ha cambiado. Seguimos pecando todos los que vamos naciendo. El diezmo es un principio parecido. Antes de la ley fue el diezmo y la ofrenda, durante la ley y después de la ley. El diezmo y la ofrenda se daban a Dios, o sea, no nació en la ley. Adán y Eva daban sus ofrendas al Señor. Caín y Abel lo aprendieron de ellos, y ustedes saben la historia de que cuando mató Caín a Abel, pues la razón fue porque ellos estaban ofrendando, y una ofrenda era agradable al Señor y otra ofrenda era no agradable al Señor. No nos vamos a meter mucho en eso, pero hay que reconocer que lo que tenemos no es de nosotros. Si es cierto que yo trabajo y me cuesta trabajar y yo le traigo a Dios el 10%, no le estoy dando nada. Él me dio la capacidad de trabajar. El orgullo de Caín de haber trabajado en la tierra tal vez fue lo que hizo que Dios no aceptara esa ofrenda como la de Abel, que lo hacía de todo corazón. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero eso es antes de la ley. No existía la ley de Moisés. En aquella época para Moisés faltaban 2000 años. Igual pasó con Noé. Noé, inmediatamente saliendo del arca, hizo una ofrenda al Señor y sacrificó animalitos. Imagínate los ecologistas, ¿cómo estarían si estuvieran ahí con Noé? ¿Qué te pasa? Se murieron todos los animales, tú matando animales aquí, ¿por qué los matas? Porque si tú le das al Señor lo primero, la primicia, el Señor te va a bendecir. Ahora el Señor no está inconsciente de las necesidades. Dios le dijo a Noé que metiera al arca, ¿cuántos animales de cada uno? Una parejita, ¿verdad? ¿Cómo los va a matar Noé saliendo del arca? Porque de los animales limpios, y si usted no me cree, lea la palabra de Dios, le dijo, mete 7 de cada uno. Así que había suficientes para la ofrenda y para el diezmo. No hay posibilidad de que tú le puedas decir a Dios, pues ahorita no diezmo porque no me alcanza. Ese es no saber administrar. Es un enemigo de la administración. Ahorita lo vamos a ver. Esta nada más es la introducción que dura más o menos igual que la predicación. Entonces, obvio, Noé tampoco era de la ley. Durante el paso del tiempo había gente que se acordaba de Dios y hacía lo que Dios decía y Dios lo bendecía. Uno de ellos era Abraham. Abraham es 500 años antes de la ley y Abraham era un hombre extremadamente bendecido porque siempre hacía sacrificios donde quiera que iba, hacía un altar a Dios, le daba ofrenda al Señor que no tiene nada que ver con el diezmo, y era parte del diezmo. Y el nieto de Abraham un día iba huyendo, se llama Jacob, o se llamó Jacob, pero se llama porque está en la presencia de Dios, creo. Y entonces él se encontró huyendo sin dinero, sin provisiones, sin nada, y cuando estaba en esa trayectoria, se encuentra de repente con Dios, porque Dios tenía un plan con él. Cuando tú te encuentras con Dios y Dios tiene un plan contigo, Dios te dice lo que tienes que hacer. Y te dice, y le dijo, te voy a bendecir. Pero no le dijo diezmes. Él solo dijo, yo voy a dar mi diezmo. Si tú me bendijeres, como tú me estás diciendo, no traía nada. O sea, lo único que traía era una botella de aceite que se ponían para humectarse en el desierto extremadamente seco y que se ponían en las sandalias, en los pies, más bien, y porque las sandalias dejaban pasar lo seco y todo, y tú eres hombre, a lo mejor no me entiendes, pero las mujeres saben que hay que humectarse la piel. Los hombres así cállense a pedazos. ¿Quién sabe qué me pasa? Pero bueno, algunos. Y entonces, dio eso de simplemente como de libación de una ofrenda para el Señor. Pero dijo, de todo lo que me des, yo voy a diezmar. Él estaba entendiendo que no tenía nada. Venía sin nada huyendo, pero le decía, Señor, si tú me das,
yo voy a ser fiel. Si tú me eres fiel, yo te voy a ser fiel. Y es por eso que Dios quiere que nosotros entendamos lo que Jesús mismo dijo. Jesús mismo dijo, porque nos dicen que es de antes de la ley, no te voy a hablar de la ley porque ahí están bien claros todas las diezmos y ofrendas como son. Pero después de la ley Jesús dice que eso mismo es necesario no dejarlo de hacer. Estaban criticando a algunos eh, fariseos o hipócritas que diezmaban de las cosas de las semillitas, del eneldo y de la menta y de todas las semillitas las diezmaban, pero se le pasaban los camellos y las cosas grandes, a esas sí no. Y entonces dice el Señor, es necesario hacer las dos cosas, es necesario hacer, no dejar de diezmar. El diezmo y la ofrenda es un principio que trasciende dispensaciones. Dispensaciones son los tiempos que en la Biblia marca. Por ejemplo, si tú quieres tener muchas esposas, vas a tener problemas. Primero con la ley, porque ya no es el tiempo de aquella época. Y segundo, con todas las suegras que vas a tener. Entonces, es mejor... Ah, no es cierto, las suegras son buena onda. Cuando tú buscas a Dios, tu suegra es una bendición. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, lo que quiero decir es que hay diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes costumbres en cada época, pero el diezmo y la ofrenda trasciende todo eso porque es principio, no es costumbre. No es como el principio de la fe, es como el principio de no matar, es como el principio de cuándo vas a reconocer a Dios. No, pues ya la generación nueva ya no debe reconocer a Dios, no lo necesita. ¿Tú crees eso? No, reconocer a Dios es algo que hay que hacer siempre y hay que hacerlo ¿en dónde? En todos tus, ¿qué? Reconoce a Dios en todos tus caminos, en todo lo que hagas. No es parte de la ley, ni siquiera se estableció en la ley. Lo menciona la ley claramente porque así menciona también algo obvio que no estaba escrito como no matar. Pero ya vemos lo que le pasó a Caín. El diezmo es una acción de adoración y reconocimiento a Dios. La ofrenda es un acto de agradecimiento a Dios. Y entonces debemos de reconocer y agradecer a Dios, o sea, debemos de diezmar y ofrendar. Debemos entender que Dios es dueño de todo, que la bendición de Dios siempre está en obedecer sus mandamientos para ser bendecido más allá de lo que mereces. Entender que Dios es el autor de tu bendición. Entonces, ¿a quién voy a agradar? A Dios. Si tú crees que el autor de tu bendición es una empresa o un jefe de trabajo y a él le estás reconociendo y a él le estás sirviendo, un día Dios te va a enseñar que no es así. Y entonces puedes perder un trabajo, puedes salir de una empresa, puedes tener muchas pérdidas cuando tú no reconoces a Dios. Y lo primero que debes de preguntarte, fíjate bien, cuando te empiezan a salir las cosas mal, cuando empiezas a tener problemas. Antes antes tenían animales y sembradíos. De repente, cuando no diezmaban, no se acordaban del Señor, empezaban las tragedias, las pérdidas de cosechas, los animales empezaban a tener plagas y se morían, enfermedades, todo eso. Entonces, si algo te pasa así, parecido, pues tú tienes que pensar, ¿estoy diezmando o no estoy diezmando? No vayas a pedir consejo de administración con el anciano o con el... Si vas a pedir consejo de administración con alguien que no es cristiano, pues te va a decir, no, tú tienes que entender los retos, los desafíos, tienes que estar actualizado, métete ya en redes sociales, todavía andas repartiendo flyers. No, ya no, o sea, haz un TikTok de tu trabajo y empieza a vender, ¿no? O sea, va cambiando los desafíos del cambio y la buena administración, pero no estoy hablando de eso. Porque ellos hacen un esfuerzo tan grande y tan bueno, es buenísimo eso, cuando no tienes a Dios. Pero cuando tienes a Dios, tú tienes que entender que no es eso, ni son las estrategias, sino que es Dios el que te bendice. Y es Dios el que te va a dar la sabiduría. Y a lo mejor sí, vas a usar las redes sociales y vas a usar cosas que el mundo usa, pero con la bendición de Dios. Porque el que trabaja le va bien. Y no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los que trabajan. Pastor, es que yo oro mucho. ¿Y trabajas? No. Ah, pues ponte a jalar.
O sea, es un principio. Una cosa es que no tienes trabajo, estás cambiando, estás buscando trabajo. Bueno, ya Dios, nos ponemos a orar y Dios te muestra. Pero diezmar es lo que se espera, no de lo que no tienes, sino de lo que tienes. Y lo que tienes, tú tienes que reconocer que viene de Dios. Es por eso que hay una bendición en diezmar, porque estás agradando a Dios. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la palabra de Dios. El pecado es miseria. Trae, yo no tengo sembraríos ni tengo animalitos de ganaderos. Bueno, pues a lo mejor lo único que te va a pasar es que se te descompone el refri, se te descompone el carro, o viene un gasto que no tenías contemplado, o vienen cosas y tragedias que empiezan a suceder. Y es muy triste, ¿verdad? No siempre es dinero. A veces son cosas que tú darías todo tu dinero por no haberlas pasado, pero pues así sucede. Entonces, todos estos, Abraham, los que te platiqué, no vivían bajo la ley. Fue antes de la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y en la gracia el Señor pone la vara un poquito más alta, porque unos dicen, no, nosotros nos diezmamos, que ya estamos bajo la gracia. O si antes, para pecar en un adulterio, necesitabas acostarte con una persona, ahora dice que nada más pensando en acostarte con ella ya estás pecando, codiciando. O sea que la vara ahora bajo la gracia está más alta. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Eso no lo tenían los de la ley ni los anteriores. Entonces, el objetivo, volviendo al tema de administración, ahora sí, después de esta pequeña introducción, el objetivo es administrar correctamente los recursos que Dios ha puesto y pondrá en nuestras manos. Estamos empezando un año y qué bendición que el próximo año tú puedas tener la satisfacción de decir, este sobre no nada más es mi deducción de impuestos o es algo que me va a ayudar, ¿no? Este sobre es la prueba de la fidelidad de lo que yo he dado a Dios. Que dicho sea de paso, si alguien tiene el nombre mal o si alguien dice, pues yo no estoy de acuerdo, creo que di más o di menos, no sé, por favor hágamelo saber porque también puede haber errores. Ayer tenía unos errores cuando me di cuenta porque andaba bien apurado haciendo todo eso que recibí ahorita. Obviamente nadie lo hace más que yo porque pues, esto es algo que nadie tiene que andar viendo lo que tú diezmas. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿cuánto entró de diezmo? Yo le digo cuánto entró de lo tuyo, ¿verdad? De lo demás, pues ya eso es asunto de que en caso de que venga mi pastor mío, que es donde yo diezmo, pues ahí claro que podemos verlo todo eso, pero pues no ha sucedido. Entonces, ¿qué es administrar? Porque dice administrar correctamente los recursos que Dios, que son de Dios, y Él ha puesto y pondrá en nuestras manos. Si eres fiel, va a poner más. Si eres, dice la Biblia que al que es fiel, Dios le pone más. Y al que no es fiel, pues Dios le quita lo poco que tiene. Qué triste, ¿no? Bueno, administrar es ordenar, disponer y organizar correctamente los recursos. Entonces, ¿cuáles son tres enemigos de la administración? Estoy hablando de administración cristiana, no administración de empresas o administración contabilidad o algo así. Tres enemigos de la administración son las deudas, las fianzas, no las finanzas, las fianzas. ¿Qué es la fianza? Es cuando tienes un aval y sale como responsable por el dinero de alguien más. Bueno, y la avaricia, ¿verdad? Ahorita vamos a verlos cada uno de ellos. Entonces las deudas, cuando menos hay tres, hay muchos, pero pues en este caso no podemos hablar de todos, pero de las deudas, de las fianzas y de la avaricia habla mucho la palabra de Dios. Aquí tenemos tres versículos, Proverbios 22, 7, 10, 22, y en el Salmo 37, 21 dice cosas interesantes sobre las deudas. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Proverbios 22, fíjate, así como gobierna el rico al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Así es de que si alguien te anda pidiendo prestado, pues ten mucha sabiduría.
ten cuidado. No pidas prestado, tú tampoco. Y si alguien te pide prestado, pues ten cuidado porque decía un dicho que no sé si tiene que ver, decía, el que da de comer a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. O sea, no creo que tenga mucho que ver con esto, pero me acordé. Y ni modo, o sea, hay que el Señor te hable, ¿verdad? Pero a veces hay gente que va a iglesias, aquí no hay gente así, ¿verdad? Pero hay gente que va a iglesias, y digo no hay gente porque aquí no duraría mucho, nadie le presta. Y no porque seamos malos, sino porque ya sabemos lo que pasa. O sea, hay gente que anda en iglesia, y como son cristianos, ahí ellos me tienen que prestar. Y entonces empieza a pedir aquí y allá. Al pastor no le pide porque pues, se van a dar cuenta cómo está el asunto. Pero empieza a pedirle, ya cuando le debe a todos, ya, ahí nos vimos. Si te vi ni me acuerdo. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese detalle, ¿verdad? Porque vas a perder el dinero y vas a perder un amigo. Entonces, si alguien quiere préstamos, pues yo creo que puede haber, pero eso es un caso muy, muy especial. Pide consejo, ora bastante, busca al Señor, lee la palabra, pero esto está claro. O sea, estoy hablando de prestar, pero de pedir prestado, ten cuidado. Tienes que analizar por qué te quieres endeudar. ¿Cuántos tienen tarjetas de crédito? Todos, ¿verdad? Ni levantes la mano. Yo tengo 2. Pero desde que llegué a Estados Unidos, jamás, nunca, tengo ya 20 y tantos años, nunca he dado un centavo de interés a la tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que gasto lo que creo, o sea, la uso por comodidad. O sea, hay partes de donde ni siquiera efectivo te aceptan. Todo con tarjeta ahora. Bueno, pero todo lo que gasto lo tengo un mes y 20 días. Si acaba de hacer el corte, tengo un mes más o menos y 20 días para pagarlo. Por ejemplo, si corta el día 15, 17, por ahí, pues el otro mes hay que pagarlo inmediatamente y no te cobran ningún interés. Pero si tú le haces como uno de mis trabajadores, que en aquella época dice, me dieron una tarjeta de Coppel. Coppel es una tienda que usa el diablo allá. Sí, porque te dicen, venga y saque todo lo que quiera, y después empiezan los intereses. Entonces, para mí eso es del diablo. Si te gusta comprar a crédito porque quieres tener un buen crédito y así crece el crédito, pues ten cuidado de pagar todo a la hora que se debe pagar. Si calculas que no vas a poder, ni te metas. El problema no es comprar un día algo caro, algo bonito. El problema es que compres algo o que te enganches en un contrato, porque quiero el teléfono de más alta gama, de última generación, y entonces voy a tener un pago que yo no sé si voy a poder, pero por lo pronto yo lo que quiero es mi teléfono. Entonces ten cuidado con esos gastos. Un gasto que no es nada más lo que te quite lo que traes en la bolsa, sino que te quite el futuro dinero que crees que vas a recibir, porque no sabemos el futuro. Entonces tienes que tener cuidado con todos esos gastos. Las deudas, Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor, bueno, ya quedó claro el anterior, ¿no? O sea, te haces esclavo de eso. Dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Entonces ten cuidado de los créditos, de las deudas que obtienes. Y luego dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. O sea, Dios no te va a permitir tener tristezas. Si tú tienes una bendición que te da tristeza, o sea, ¿para qué tenía esto? Pues ten cuidado porque eso no es de Dios. Una vez, una persona que algunos del Antiguo Testamento que están aquí desde que Moisés andaba en el desierto, se acordarán, ¿verdad? Y que vino con el pastor de antes, mi pastor que era el apóstol, y vino y yo tengo testimonio, es que traigo un camionetón, gran tejano, pues estamos en Texas, imagínate, hay que traer camioneta grande. Y el Señor me la dio, entonces quiero dar testimonio y que oren por mi camioneta nueva. Y el pastor le dice, ¿y esa? El Señor te la dio, tú te la trajiste.
¿Qué camioneta? Ni que nada. Al mes ya no tenía camioneta, porque era el primer pago y no había checado lo del seguro y todo lo demás. Bueno, eso es lo que no añade, es una bendición que no, del Señor que no, perdón, es una bendición que no es del Señor, porque la bendición del Señor enriquece a una persona y no le da tristeza a esa bendición. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que nunca vamos a pedir un préstamo? Pues no, no necesariamente, pero examina tu capacidad de pago en primer lugar. ¿Cómo saber si el préstamo que deseo tomar es correcto? Si puedes enfrentar los pagos, pues adelante. Pero yo te aconsejo que si tienes chance, puedes juntar dinero y luego compras lo que necesitas. El carro que traigo yo no debo ni un centavo, pero me costó, no lo tengo desde hace mucho. O sea, si los del Antiguo Testamento que les platiqué que están aquí desde hace mucho, los viejillos de aquí, se acordarán de mi Mazda. ¿Te acuerdas de un Mazda? Y el que se acuerda muy bien del Mazda es el anciano porque hasta mis hijos aprendieron a manejar en él y ya cuando yo lo iba a llevar al Yomke, él lo resucitaba y le decíamos el Lázaro, ¿verdad? Pero no lo resucitaba Dios, lo resucitaba el anciano. Y yo le doy gracias a Dios por mis ancianos porque siempre nos han apoyado ahí en ese aspecto. Pero yo estuve juntando dinero hasta que ya pude comprar un carro y cambiar aquellos carritos que tenía por un carrito un poquito mejor. Y bueno, qué bendición. O sea, yo no estoy en contra de mejorar, pero si puedes tener un carro que sea tuyo, que sea 2021, pues te aseguro que te va a dar mucha más tranquilidad y el mismo servicio que un 2025, pero que vas a estar pague y pague. Haz de cuenta que tienes un hijo loco allá en Harvard. Gástele, gástele, gástele. Y nunca acabas. Entonces, eso es buena administración. Que no te endeudes por cosas que no son necesarias. Entonces, a lo mejor le voy a decir algo que no le va a gustar a muchos, porque no son así, porque ay, ya me está molestando mucho esta predicación. Pero tú tienes que, si quieres ser sabio, porque la sabiduría no es a fuerza. Dice Santiago, el que quiera ser sabio, pida sabiduría y el Señor se la va a dar. Y uno pide sabiduría y van y hacen todo lo que les digo al revés. No, así no es. Si quieres ser sabio, pide sabiduría, como dice Santiago, pero obra, como dice Proverbios 2. ¿Qué dice Proverbios 2? Busca la sabiduría, anhélala como si fuera dinero. No, yo quiero dinero. Por eso les gusta el primer año, el primer día del año que digan. Porque es el primero de enero. Primero de enero es hermano. Entonces, es un chiste, ríase, si no me acomplejo y luego ya. Bueno, ¿cómo saber si lo que quiero es correcto? Tienes que aprender la diferencia entre necesidad y necedad. La necedad no es algo que necesito, es algo que quiero. Y la necesidad es algo que aunque no quiera, lo necesito. ¿Sí explico? Ahora, pues, date gustos. También vamos a darnos gustos. No, no, eso no lo necesitas, ¿verdad? No necesitas le dices a tu esposa, no necesitas un abrigo de pieles. Lo que necesitamos es ir a ver al Cruz Azul. Hay que juntar. Me acordé de Ludovico, perdón. Entonces, no seas injusto, ¿verdad? Pero hay necesidades que generalmente son de la... Y hablando de la administración, todos los casados, el dinero no es suyo, el dinero es de su matrimonio. ¿Amén? Puras mujeres dijeron amén, quién sabe por qué. Bueno, ¿qué es una deuda? Por ejemplo, una casa no es una deuda. Si tú compras una casa, es mucho mejor que rentar. Entonces, eso no es una deuda, eso más bien es una bendición. Ahora, si tu casa es móvil o mobile home, o como le dicen aquí, traila, eso no es una inversión. Eso sí puede ser una deuda, porque es parecido a un carro, se va deteriorando. Entonces vas a tener, o sea, si lo compras último modelo, porque tienen modelos, ¿no? Así como 2025, y empieza inmediatamente que lo compras a depreciarse, a bajar de precio. Y la casa no, la casa que está afincada
sobre la roca, fíjate, hasta tiene su versículo y todo. Esa casa pues va a aumentar de plusvalía. Entonces son cosas básicas que ya saben ustedes, no sé ni por qué las estoy predicando. Entonces el Salmo 37, 21, hablando de las deudas, el último versículo, dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Característica del perverso, pues que pide prestado. Nadie te pide prestado, o bueno, a lo mejor sí, como el que te dije que anda en iglesia en iglesia. Pero nadie de aquí anda pidiendo prestado con la intención de no pagar, ¿verdad que no? Pero ¿verdad que todos los que pedimos prestado, si llegamos a pedir prestado, tenemos un corazón? ¿Verdad? Y ese corazón de repente me dice: ay, tú no necesitas pagar. Tú necesitas también salir adelante. Mira, el que te prestó tiene dinero. ¿Por qué le vas a pagar? ¿Por qué? No se lo merece. Y empiezas a sacar ondas raras, no sé, y luego pasas y fumas raro ahí, sin fumar, ¿verdad? Aspiras algo de, no, y olvídate, te pierde. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, de cualquier hombre, cristiano o no cristiano, es perverso. Y ese no va a pagar. Entonces lo mejor es no meterte en la tentación de pedir prestado a alguien que después no vas a pagar. Pero los justos dan con generosidad. Una vez fue alguien con el anciano, me da mucha risa. Anciano, présteme $50. Yo sé que usted es bien wealthy, porque no sé qué quiere decir eso, pero que tiene mucha lana. Y le dice el anciano: no, mira, pues si quieres, te regalo 5. O algo así, tú, ¿no? ¿Qué te pasa si no te estoy pidiendo regalado? Te voy a pagar. Pues no presto. Como decía un tío ahí de rancho que tenía en Monterrey, decía: oye, ¿no traes un dinero? Un billete de... Dice: sí traigo, pero no suelto. O sea, suelto le dicen al cambio, a la feria. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Bueno, muy inteligente, ¿eh? Sí traigo, pero no suelto, así bien agarrado, porque era doble sentido. Bueno, esas son las deudas. Las fianzas, ¿qué son las fianzas? La fianza es la obligación que alguien adquiere de cubrir la responsabilidad de otra persona. Muchas veces viene alguien y te dice: papi, fírmame aquí, hombre. Estoy consiguiendo casa nueva, pero pues necesito un aval. ¿Por qué necesito un aval? Una fianza. ¿Por qué necesito alguien que le ponga por fiador, que le firme de fiador? Necesita te lo voy a explicar para que no te chamaquen. Él necesita un fiador porque él no tiene crédito. Y las personas que están tratando de darle o no lo conocen o piensan que no va a pagar y que va a tener problemas, y por eso quieren que tú le pagues. Eso es lo que es un fiador. Pero es mi hijo. Pues sí, pero tu hijo tiene que aprender a tener lo que puede conseguir. Ahora, el que me está pidiendo es mi padre. Por eso, pero tú tienes una familia. ¿Cuál es tu familia? Tu familia es tu esposa. Y si van a ponerse de acuerdo, ayúdenle, tráelo a vivir a tu casa. No, mejor le firmo de fiador. Bueno, ¿te vas a quedar sin cama? Dice Proverbios, no digo yo. Proverbios 11:15 dice: es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, es más seguro no ser fiador de nadie. Ok, es un desconocido. Pero abajo dice que de nadie. Y los principios del matrimonio me dicen que yo y mi esposa tengo que ponerme de acuerdo, por eso aclaré, el dinero no es tuyo, es tuyo y de tu esposa. Si alguien más se mete ahí, tienes un potencial divorcio. ¿Por el dinero se divorcian? ¿Qué gente tan materialista? Claro que sí. Como cuando Dios te dice: da el diezmo. Ay, qué Dios tan materialista. No. El dinero es la vida. Tiempo, talento y tesoros. Entonces no te hagas así el muy espiritual para no diezmar o para mortificar a tu esposa o a tu esposo. Dice Proverbios 22:26: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de, ¿quién? De Naiden, como dicen allá. De nadie. Si no puedes pagar,
te quitarán hasta la cama en la que duermes. Y luego dice Proverbios 6, del 1 al 5, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, otros dicen de un hermano, dice, has aceptado garantizar la deuda de un extraño y quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste, estás enredado por tus palabras, te amarraste. Cuidado con las sociedades, especialmente con las sociedades de impíos, o sea, con gente que no conoce a Dios. De hecho, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y habla del matrimonio, pero también habla de cualquier unión. Y luego le da unos consejos. Dice el versículo 3, sigue mi consejo y sálvate, cuídate. Estás mal, te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo y hazte para atrás. Es lo que dice, trágate tu orgullo y ve y suplica que tu amigo borre tu nombre de la deuda. No postergues el asunto, hazlo ya, de volada. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay tratos donde todavía se acaba de firmar y tienes 15 días o un tiempo para hacerte para atrás. Inmediatamente ve, si te diste cuenta que te metiste en una deuda que no es, devuelve las cosas. No pasa nada. ¿Qué van a decir? Yo ya había enseñado a mis amigos mi camioneta nueva. Regresa eso, porque llega un tiempo en donde ya no puedes regresar. Y dice, no postergues el asunto, hazlo enseguida, dice el 4. No descanses hasta haberlo realizado. ¿Por qué? ¿Por qué insiste tanto? Porque Dios te ama. Sálvate como una gacela, como un venado escapa del cazador, como un pájaro huye de la red. Entonces, esas son las fianzas que tienes que hacer. Pues tener cuidado. Hay 4 lecciones en el contexto de las fianzas que podemos aprender. Y la primera lección, las fianzas, 4 lecciones de este contexto. La número 1, no se va contra de la generosidad, sino que más bien se va en exceder en el uso de los recursos irresponsables. Tú tienes que tener cuidado con lo que tienes. Eso es mío, yo hago lo que le da su gana. Ok, haz lo que te dé la gana. No has entendido nada. No es tuyo, es del Señor. Lo tuyo es del Señor. Pero yo ya di el diezmo. Pues sí, pero el 90% tienes que administrarlo tú para el Señor. ¿Sabías que Dios te bendice para bendecirte y no para maldecirte? O sea, tienes que checar bien qué haces con ese dinero. No es que no seas generoso. Es que yo doy mi vida por mi amigo y por mi hermano y por mi familiar. Bueno, pues está bien. Eres soltero, haz lo que quieras. Eres casado, checa con tu mujer le entra. Bueno, pues entrenle los dos y amárrense y pónganse a merced de otra persona, pero ya no eres independiente. Entonces las fianzas es lo mismo que las deudas. Tú puedes tener deudas, eres esclavo de la otra, tú puedes firmar de fiador por alguien y eres esclavo también igual del otro, porque tienes una deuda. Número 2, no es que no seas generoso, esa es la primera. Es que estás haciendo lo que Dios te dice y eres sabio. Número 2, mantén un balance entre la generosidad y la buena mayordomía o administración. Una cosa es tener deudas, una cosa es tener fianzas y otra cosa es no poder dar a alguien, ser generoso. No, eso sí lo puedes hacer. Pero no vas a pedir prestado. Había una persona que decía, ayúdeme, pastor, a ver cuánto debes. Vamos a ver cómo le hacemos, porque pues era uno de nuestros pastores. Ya dije, ya ni modo. Entonces el pastor pues, estaba aprendiendo muy jovencito, dice, no, pues ya voy a entrarle, ya voy a salir de deudas. Y si usted me ayuda, y le digo, bueno, vamos a poner, yo pongo tanto y tú pones tanto, y ahí vamos pagando esa deuda y ya salimos en tal fecha. Ok, pues bueno, conforme nos vayamos viendo, ponemos más o ponemos menos, como tú vayas pudiendo, porque él iba a poner parte. Dice, sí, nomás que ahorita no tengo, porque sí tengo un dinero juntado,
pero es para ayudar a un pastor que me escribió de Cuba. ¿Y cómo lo conociste? Si tú no has salido de aquí del rancho. No, me mandó un WhatsApp y me dice que allá están necesitados y que quién sabe qué. Le digo, eres demasiado bueno, mijo. Allá mi tío le decía de otra manera, pero él no conocía a Cristo. Pero tú eres muy bueno. Y te están chamaqueando. Y si no es así, y si es cierto que el pastor de Cuba tiene mucho, porque le manda fotos y todo, pero cualquiera saca fotos en redes, ¿verdad? Y si no es así, y es un pastor que tiene deudas y que tiene, pues que busque a alguien que tenga, pero tú tienes deudas, ¿cómo le vas a prestar? ¿Vas a hacer un pozo aquí para arreglar otro? Y le dije, no te puedo ayudar así, mijo. Mejor paga tu deuda y ahí me platicas cómo te va. ¿Por qué me salgo? Pues porque no puedes ayudar a alguien que no ha entendido, porque aparte que es un barril sin fondo, Dios te va a reclamar de que tú no le enseñaste a administrar. En lugar de enseñarle a administrar con el dinero que Dios te dio, tú estás haciendo mal, porque le estás fomentando un problema que tiene de sabiduría. Bueno, no sé si ya me expliqué. Si tú piensas que soy malo, a lo mejor no me expliqué. Pero si tú crees que soy malo, seguramente sí me expliqué. No, no te creas. La gente piensa que somos malos, pero pues tenemos que ser sabios delante de Dios. Tú no eres el dueño de tu dinero. Eso te quita de muchas culpas que el diablo te puede poner para destruirte. Tenemos que aprender a tener la bendición de Dios para seguirla teniendo. Otra lección número 3. Dios quiere que ayudemos a nuestros amigos y al necesitado. Eso sí, dice Proverbios 11:23, los justos pueden esperar una recompensa, mientras que los perversos solo les espera juicio. Un justo es alguien que ayuda. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. La palabra de Dios es clara. Lo que tenemos que entender también es que tenemos que saber dónde sí y dónde no. No podemos estar tomando el dinero y dándolo porque, bueno, quiere drogas, quiere cerveza, dice ahí. No, tráelo a la iglesia en todo caso. Pero Dios quiere que ayudes, pero dice, no promete cubrir la irresponsabilidad que se cometa. Así que ayuda con sabiduría. Número 4 y última de las fianzas, debemos actuar con responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Salmo 41, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, el Señor los rescata cuando están en apuros. O sea, sé bueno, aparte del diezmo, la ofrenda, ayuda a alguien que veas necesitado, eso Dios te va a bendecir. Pero acuérdate de quiénes son los que realmente necesitan. El Señor los protege y los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. ¿A quién? A los que dan. ¿Por qué? Porque tú ayudaste al Señor. ¿Te acuerdas ese pasaje que dice, ven bendito, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando yo estuve necesitado tú me diste, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve desnudo me vestiste? Y le van a preguntar, ¿cuándo? Y dice el Señor, cuando lo hiciste a uno de estos necesitados, me lo hiciste a mí. Entonces es bueno eso. Y bueno, número 3, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues la avaricia es algo que ustedes no conocen, ¿verdad? Y es un afán desordenado de poseer y adquirir. Hay gente que viene y dice, pastor, ore porque yo necesito dinero, necesito mucho dinero. Vamos a orar por Pedro Infante, le dije. Así decía la película. Y entonces, ahora que tiene dinero, ahora no viene porque ahora tiene mucho trabajo. Y como tiene 2, 3 trabajos, pues ya ni se acuerda de Dios ni del pastor, ya ni me conoce, porque oré por él. Entonces, qué bueno poder decir, ten cuidado con la avaricia, ten cuidado cuando tengas síntomas. Es como una enfermedad, los síntomas de la avaricia. Dice 1 Timoteo 6:9, vienen los síntomas ahí. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, ¿cuántos quieren ser ricos? ¿O cuántos quieren servir a Dios y ser prosperados? Es diferente. Pero si tienes una ambición desmesurada por que
te vaya bien, porque todos queremos que nos vaya bien y eso es normal, pero si está fuera de control, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Muchos dicen que el dinero es malo. Si es malo, pues tráigaselo a la iglesia y échelo. Pero no, el dinero no es malo. El amor al dinero es muy malo. Por eso tienes que tener amor a Dios y Él te va a dar dinero. Y tú vas a cumplir principios como trabajar, como ser fiel. Todo eso te va a ayudar. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuál herida? Porque yo por amor al dinero, yo no quiero ir a la iglesia, le meto millas al carro, porque voy a llevar a mis jóvenes ahí. Y luego después, los jóvenes crecen y no quieren ir a la iglesia porque nunca los llevaste, porque tenías amor a tu dinero. Y con todo tu dinero, no puedes controlar a tu joven. Y eso es una herida muy dolorosa, que habla aquí la palabra de Dios. Otra herida muy dolorosa es que tú no das dinero al Señor, el Señor simplemente se quita, te quita la sombrilla y empiezan las plagas a llegar. Y dice el Señor en Malaquías, ¿lo leímos o no? Si no, ve con David, esa versión está muy buena. ¿Cuál era? La Nueva Traducción Viviente. Pues es la que yo leo. Pero yo me la sé esa en Reina Valera, ¿verdad? Pero está muy bien. Pues es la que estoy usando aquí también, mucho de lo que predico, ¿no? Lucas 12:15 dice, luego dijo el Señor Jesús, con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen. Perdón. Y luego dijo Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto dinero tienen. Hay gente que está siempre en competencia. Qué triste vivir así, en lugar de agradarse y agradar a Dios, ¿no? Luego les contó una historia de un hombre rico que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas en lugar de vender el trigo. El pueblo estaba con hambre y él estaba juntando porque así se usaba para después, cuando hubiera escasez, venderlo más caro. Se usaba antes, ¿verdad? Que ya no. Bueno, entonces dice el 18, entonces pensó, ya sé, voy a tirar abajo mis graneros, voy a construir unos más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis tesoros y mis otros bienes. Dice el 19, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, el mismo, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello para lo que has trabajado? Y el Señor concluye con que así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. En conclusión, hermanos, pues no estoy aquí para pedir dinero. Ahora vamos a hacer un fundraising para ProTemplo, para la iglesia, ¿verdad? No, ya, fíjate, eso sí, te voy a pedir oración por aquel terreno que está de aquel lado, ¿verdad? En el estacionamiento de aquel lado, cuando entras en tu lado izquierdo hay un terreno. Ese cuando lo compramos, como compramos la iglesia, perdón, ese pues no lo pensamos comprar porque estaba en 100 más o menos y dije, no, pues ya con lo que estamos pagando acá basta. Y luego resulta que ya después que nos estabilizamos un poco, ya les pregunté que cuánto, que cómo le hacemos y me dicen que 200 y pico. Yo le dije, no hombre, vamos a orar. Y ahorita van 100 otra vez, después de, ¿qué? 4 años, ¿verdad? Que tenemos aquí, ya van 100. Y yo no le voy a dar 100 porque en primer lugar no los tengo. Pero yo tengo a Dios. Así es de que ponte a orar. Porque ya le dije a mi negociador, que es el Johnny, porque yo hablo inglés, pero no los quiero apantallar. Entonces le dije a Johnny, tú negocia con ellos. Él negoció el trato de la iglesia esta. Y ahorita ya está hablando con él porque andan preguntando.
que si lo voy a querer. Si ya les dije que sí, hombre. Lo que quieren es que les pague 100 y no, les dije que no. Pero bueno, tengo 50, le dije a Johnny. Yo no tengo 50, no me va a pedir a mí. El que tiene 50 es la iglesia. Y entonces estábamos por comprar unas sillas nuevas porque están así, se ve medio mal testimonio estas a veces. Pero dije, vamos a aguantarnos tantito porque a lo mejor nos ayudan con... Entonces pónganse a orar. No estoy aquí para, como les digo, no estoy aquí para pedirte dinero, estoy aquí para predicar la verdad. La verdad de Dios dice que si tú quieres prosperar con Dios, tienes que unirte a lo que Dios dice. Ahora, si tú quieres prosperar por tu cuenta e intentarlo, adelante, ¿verdad? Aquí vamos a estar. Y si te va bien, pues también vamos a decir gloria a Dios. Pero lo primero es tener en primer lugar a Dios. Mi deber es predicar la verdad. No hay manera que te vaya bien a menos de que creas en Dios. Si crees a Dios, estarás seguro y te irá bien. Debemos creer lo que Dios ha prometido. La palabra de Dios dice que en Filipenses 4:19, que Dios ha prometido, dice, y este mismo Dios, quien me cuidará a mí, el que está predicando, igual Pablo estaba predicando aquí, suplirá todo lo que necesiten. ¿Sabes cuándo me ha dejado el Señor sin comer? Nunca. A veces los hermanos me dejan sin comer, ¿verdad? Porque yo no desayuno. Dicen, pastor, quiero hablar con usted, y ellos vienen bien desayunados. Me llevan a la oficina y me castigan 4 o 5 horas. Pero es una bendición estar con ustedes. Eso no es problema. Pero el Señor, Él sí que no me ha dejado nunca sin comer. Al contrario, el problema es a veces que se empiezan a encoger los pantalones. No sé si sea el jabón que está usando Moni. Pero de comer no me falta. Y este Señor que está aquí parado te puede decir, el mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que ustedes necesiten de las gloriosas riquezas con que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Debemos creer lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido que te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero hay una condición, dice Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué les parece si a las personas que prepararon los elementos, si pueden ir trayéndolos de una vez? Y dice el Señor, deleítate en mí. El problema de a veces batallar, si tú estás batallando, pues no debes. Pero el problema de batallar, ¿sabes por qué es? Porque te falta deleitarte en el Señor. Y si te deleitas en Jehová, dice la palabra de Dios, que serías como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol próspero, un árbol que tiene hojas, que nunca se le caen las hojas, que da fruto, que lo da en su tiempo. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Así que el Salmo 37:4 es muy claro. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Por último, si definimos nuestras prioridades y creemos en Dios, Él añadirá lo que nos haga falta. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando recibes algo? Dar gracias a Dios. Y ya sabes qué hacer. Por lo pronto, esto no es mío, no quiero ni tocarlo. No quiero problemas con el más poderoso del mundo. Alguien dice, no quiero problemas con ricos. Yo no quiero problemas con el más rico y el más poderoso, que es nuestro Señor. Y dice Mateo 6:33, que si ponemos esas prioridades en orden, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, pues vamos a ponernos de pie para orar por ustedes, por este año, por sus trabajos, por la prosperidad de sus negocios. Le voy a pedir que si a alguien
No sé si la hermana Lupita o Areli, o que por favor haga una lista de los negocios de los hermanos. Y por favor vaya con ellas y dígale, mi negocio se llama tal, porque siempre oro por las familias, pero quisiera este año empezar a orar por los negocios de ustedes. Ya tenemos en la lista Top Grass, ya tenemos en la lista a JC King y a algunos de ustedes. Mejor no menciono todos porque van a decir, no se sabe el mío. No, pero para que no se nos pase ninguno, póngale el nombre de su negocio. Si no tiene negocio, póngale de una vez por fe nombre. Este año lo registra en el nombre de Jesús, pero por fe vamos a empezar a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú la uses para bendición de nuestras vidas, Señor. Que podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña respecto a la administración, respecto al diezmo, respecto a la ofrenda, Señor. Y que podamos ver, Señor, la prosperidad. Que dice tu palabra que si buscamos el reino tuyo, Señor, por encima de todo lo demás, y llevamos una vida justa, Padre, de acuerdo a tu voluntad, tú nos darás todo lo que necesitemos. Añadirás, Padre, todo lo que falta, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Estamos delante de ti pidiéndote, Señor, bendición para los negocios de mis hermanos, para las empresas donde trabajan, para los trabajos que tienen los independientes, Señor. Que tú les des buenos clientes, que tú les des buenos trabajos, que sean trabajos que aunque no sean fáciles de hacer, que ellos los hagan fácilmente por tu sabiduría, tu inteligencia. Que el tiempo que ocupen, Señor, sea un tiempo adecuado, Señor, o más corto del normal, y que, Señor, los prosperes en todas las cosas, así como prospera su alma. Señor, bendice grandemente, Señor, a mis hermanos. Bendice a los que están de viaje, Señor, a los de misiones, y guárdalos, Señor, en el camino. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por los enfermos, para que sean sanados, Señor. Que tú guardes y cuides en completa paz a aquel, Señor, en cuya delicia y pensamiento estás tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Le voy a pedir a los ancianos